amigas y amigos, consumidores y no consumidores, adictos asiduos y fumadores de ocasión. Sean todos bienvenidos a Ligando el Tema. Los dejo con su host, el profesor Región 4 de la Casa de Cartón, Luis Lima. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en cualquier parte que se encuentren de este bellísimo y verde planeta. Y bueno, pues el día de hoy me va a tocar hostear la mesa a mí. Sí, ya sé que me trabo, pero bueno, así soy yo. Y bueno, en esta mesa increíble y fabulosa del día de hoy me acompañan tres personajes que los voy a ir mencionando en este orden. Primero tenemos al caballero más suave de este programa, el señor Suave. Joshua, ¿cómo estás, amigo? Hey, ¿qué tal, Luisito? Muchísimas gracias por la cálida presentación y un saludo a todo el auditorio que nos escucha en esta ocasión y al bendito panel. Muchas gracias, Joshua. Y también de este otro lado de la mesa tenemos al otro internacionalista de cabecera, increíble persona, otaku y amante de los lomos, Pablito Bustamante. ¿Cómo estás, Pablito? Hola Luisito, muy bien. Un gusto saludarte al bendito panel y un saludo a todo el auditorio que nos acompaña el día de hoy. Súper, muy bien. Y también el día de hoy tenemos para un tema bastante interesante que ya les diremos a continuación, pero tenemos un invitado. Nuestro invitado es Javier Lince. Javi, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, muchas gracias a todos por la invitación. Estoy muy bien y va a estar muy bueno hoy el episodio de hoy. Súper, vamos Yeah. a ver cómo se ponen los fregadazos, los guamazos. Prometemos que no va a haber sangre. Y bueno, pues el día de hoy, como ya es costumbre, Pablito, si nos puedes decir qué temas vamos a tocar el día de hoy. Bueno, primero que nada vamos a hablar sobre un tema que causó impacto a nivel relaciones México-Estados Unidos con el levantamiento de los cargos por parte de la Fiscalía General de los Estados Unidos contra el general Salvador Cienfuegos para poder ser procesado en nuestro país. Y como segundo tema tenemos la aprobación en lo general de la iniciativa para la despenalización de la marihuana en nuestro país. Y sus efectos si pasa a Cámara de Diputados, y etcétera, etcétera. Toda la discusión en torno al cannabis. Muy bien, va a ser un programa bastante verde, como acostumbramos aquí en LED. Y bueno, pues en este mismo sentido, me gustaría saber, bueno, primero empezamos con el tema de Cienfuegos. Ya habíamos tocado en un programa anterior esta situación de la detención de Salvador Cienfuegos, alias El Padrino, pues que presuntamente se denominaba como uno de los capos más importantes durante el sexenio de lo que fue Enrique Peña Nieto, el expresidente. Y bueno, pues para este tipo de situaciones me gustaría saber, Joshua, ¿cómo ves tú el panorama a nivel internacional? ¿Fue un trato? ¿No fue un trato? ¿Qué ves ahí en la charola? Pues a mí me parece un personaje del Snap. No, Sí. no es cierto. Bueno, o sea, sí, pero primero me gustaría hacer una pequeña recapitulación respecto a lo ocurrido en la detención del ex secretario Salvador Cienfuegos y que ahora los cargos están siendo retirados por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos. Ahora, desde su detención se clasificó a su arresto como el de un pez gordo, porque al final estamos hablando de delitos contra la salud, hablamos de del apoyo a cárteles específicamente de la marihuana. Había un cargo específico relacionado con la marihuana, así que por ahí podremos hablar un poco más a fondo en el programa. Sin embargo, eh, ahora que estuvo en manos de la Fiscalía, ahora que está en manos de la Fiscalía General Mexicana, en palabras de Marcelo Ebrard, pues es una postura muy neutral, sospechosamente neutral, la que toma el gobierno de México, ¿no? Ahora, eh, estamos hablando de momentos difíciles para México en términos de la detención de Salvador Cienfuegos ahora en manos de las autoridades mexicanas, una tensa relación entre Estados Unidos y México, un Trump que en este momento cada vez se va alejando más del panorama de los Estados Unidos y lo van alejando las propias corporaciones, las empresas en Estados Unidos y creo que
esta entrega de Salvador Cienfuegos, por así llamarla de alguna manera, bien podría tener algún tinte de, no sé si cooperación, aquí no entiendo, a mi parecer no veo dónde podría estar el ángulo para Andrés Manuel, si alguno de los compañeros en el panel lo pueden ver de una manera más clara. No sé si sea realmente una medalla para Andrés Manuel, en términos de que no sabemos siquiera si podremos llevar un debido proceso en México y si podremos tener los alcances para administrar justicia en el sentido de los cargos que se le imputaban a Salvador Cienfuegos en el extranjero y ahora a lo que se le imputará en el caso mexicano. Entonces, yo aún no veo muy claro el caso, aquí quiero ser muy sincero, sin embargo, me gustaría escuchar a el resto del panel para saber sus opiniones al respecto. Ok, muchas gracias, Joshua. Bastante buen análisis. Y sí, coincido. Yo creo que, o al menos yo no alcanzo tampoco a vislumbrar esta situación de ganar de Andrés Manuel y el gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, Pablito, ¿puedes decirnos algo al respecto de esto? Tú que eres whitexican y a cada rato viajas a Washington y te codeas con los más grandes de Washington. Sí, sí, sí. Justo hoy vengo regresando de una importante reunión de negocios con muchísimos empresarios estadounidenses. No, pero ya fuera de broma, eh, parece ser que esto es, o sea, definitivamente esto no es una medalla para AMLO. Yo creo que si bien puede haber alguna estrategia, algún tinte, como bien mencionó Joshua, yo no creo que esto sea considerado una victoria para la justicia mexicana, ni para Andrés Manuel. Al parecer, según la revista Forbes, México se comprometió a arrestar a un líder del narcotráfico en virtud de que se le retiraran los cargos a Cienfuegos y fuera extraditado a México para someterlo a proceso. Parece ser que hay un pacto diplomático entre Marcelo Ebrard eh, y la Fiscalía de los Estados Unidos. Parece ser que hay un pez más gordo que Cienfuegos. Eh, ya veremos en semanas posteriores cómo se desarrolla esto, pero pues, seguramente el trato o el retiro de los cargos no iba de a gratis, ¿no? Yo creo que siempre hay en la política y sobre todo en este tipo de temas, siempre hay alguien que busca un ganar-ganar. eh, y creo que en este caso Estados Unidos podría tener la ventaja comparativa respecto al pez gordo que se puede atrapar del narco mexicano. Parece ser que esta reunión entre Brad y el fiscal general William Barr fue para reducir las tensiones por el arresto y que al parecer Barr fue el que ha propuesto el cambio durante una llamada en teléfono que sostuvieron en noviembre. Esta es una fuente anónima. Si quieren checar el artículo en Forbes, se los dejamos en la descripción del video y en la descripción del programa para que lo puedan consultar, pero todo esto es proveniente de una fuente anónima. Entonces también hay que ver, también habría que desmenuzar un poquito el origen de estas declaraciones y de estas acusaciones, porque es señalar con el dedo a Marcelo Ebrard y a William Barr y poner entre sus bocas palabras que a lo mejor ni siquiera se dijeron, ¿no? Entonces, creo que más que una estrella dorada para el gobierno mexicano, hay que mirarlo con lupa, porque a lo mejor esto también es estrategia demócrata de cara a que Biden va a asumir la administración, o qué mejor cierre de Trump que meter en las cárceles americanas a un capo más grande que Cienfuegos, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Creo que esta situación de ir viendo ahora sí que es un quid pro quo, podría decirse. Pero bueno, para esto, Javi, ¿cómo ves tú esta situación desde un panorama, digámoslo, un poquito más jurídico, un poquito más de abogado? ¿Cómo ves esta situación? ¿Tú qué opinas al respecto de toda esta detención de Cienfuegos? De la liberación, perdón, de Cienfuegos. Bueno, hay varios puntos que a mí no me quedaron claros desde la explicación de Marcelo Ebrard. Bueno, para empezar, siento que Marcelo Ebrard es un personaje comodín para AMLO. O sea, secretario de Gobernación, Marcelo Ebrard.
fiscal general, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Él resuelve lo que tenga que resolver cuando ya se sale de las manos cualquier cosa que suceda aquí en México. Me acuerdo que estaba viendo la conferencia y estaba explicando, bueno, la verdad es que Marcelo Ebrard lo explicó bastante bien hablando en términos jurídicos, porque explicó cómo se manejan las relaciones internacionales con México y cómo es el ámbito de cooperación que existe entre ambos países para, no solamente para eliminar y para, bueno, más que para eliminar, para disminuir la delincuencia en términos de armas, en términos de drogas, en términos de igual de personas. Y me pareció bastante interesante cómo le explicó. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Que él dijo un punto muy claro que a mí no, o sea, bueno, lo dijo tan claro que a mí me provocó una duda, aunque suene un poco tonto, que dijo de que por qué se iba a juzgar al exsecretario Salvador Cienfuegos en Estados Unidos por delitos que cometió en México. O sea, que lo correcto sería que los delitos que se cometieron allá se juzgaran aquí. No entiendo muy bien por qué dice esto, porque si estamos hablando del ámbito de cooperación que existe entre ambos países, pues obviamente los delitos que cometió aquí muy probablemente ni siquiera se queden al alcance en términos nacionales, o sea, en términos internacionales, ya ni siquiera hablando de Estados Unidos, hablando de Sudamérica y de Centroamérica, porque no dudo que esté involucrado también con el tráfico de la cocaína que sucede desde Colombia hasta Estados Unidos. Entonces yo no entiendo cuál fue esta visión de decir los delitos que cometió en México se juzgan en México cuando toda su dinámica siempre fue de, ok, es un ámbito de cooperación y como ambos países somos amigos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer como, bueno, no amigos, aliados, vamos a tener que hacer lo que tenemos que hacer. Eso por una parte, a mí no me hace sentido, y por otra parte, ya más jurídica, en el aspecto en el que cuál va a ser la calidad del exsecretario aquí en México. Se inventó bueno, sí, se sacó de la manga el testigo protegido con Lozoya, cuando en esa figura ni siquiera existe en el derecho mexicano. Y, o sea, no, ¿cuál va a ser la situación de Salvador Cienfuegos? ¿Va a ser de igual de un testigo protegido o misteriosamente se va a enfermar o a él sí lo van a meter a la cárcel o qué? Y también eso denota otra pregunta, ¿qué va a hacer la justicia en general para México que se le aplica a Salvador Cienfuegos? ¿Que se meta a la cárcel o que se tenga que resarcir los daños y perjuicios que cometió no solamente a la población mexicana y en general a todo lo que haya sucedido, sino también a los tratos que se le dio al ejército? Porque en gran medida la situación actual del ejército es por toda esta campaña que hubo desde sexenios atrás, en la que se criminalizaba todo el consumo de drogas y prácticamente la misma autoridad era la misma que hacía esta visión de que, sí, yo voy a tener al pez gordo, pero por otra parte yo voy a hacer el mismo. Ok, sí, justo esa parte también, bastante importante que decía Javi, y esas dos preguntas que planteó, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Y bueno, que amplió el panorama, ¿cómo es posible que al gobierno durante muchos años atrás, y en este sexenio no ha sido la excepción, el tema del ejército y los privilegios que ha tenido el ejército, ¿no? Entonces, Joshua, vi que tenías alzada la mano, dinos, cuéntanos, ¿qué pasó? Sí, precisamente me gustaría tocar un poco más respecto a este tema, porque no podemos desestimar la presión que el ejército mexicano tiene sobre Andrés Manuel. No, o sea, al final no es un secreto para nadie que Andrés Manuel disfruta trabajar con el ejército y le ha delegado funciones bastante importantes de la agenda que le ha tocado durante este sexenio. Al final, Andrés Manuel tomó el proyecto del aeropuerto y dijo, no, se va a hacer en Santa Lucía. ¿Quién va a estar a cargo? El ejército. Excelente. Ahora, frente a la pandemia del coronavirus, ¿quiénes están a cargo? Realmente, la parte operativa la está llevando el ejército. Entonces, son dos puntos importantes de la agenda de Andrés Manuel que al final se pueden ver presionados cuando tienes en tus manos la posibilidad de encarcelar a un líder moral, si así le pudiéramos llamar, del ejército mexicano, como lo es, o si acaso fue, Salvador Cienfuegos, que al final todavía goza
de una buena parte del respeto y de la lealtad de una parte de del ejército mexicano. Entonces, creo que no podemos dejar esto de lado. Sí me gustaría escuchar la opinión de Pablito al respecto, porque ya habíamos tenido discusiones al respecto de esta operación militar de la gestión pública. Entonces, sí, creo que no lo podemos dejar de lado, porque ahí puede estar la pieza que nos falta, ¿no? Ok, sí, justamente esa parte que también poco puede quedar de lado y que tampoco podemos desestimar, ¿no? Esta situación. Pablito, cuéntanos, ¿qué pasó? Sí, gracias, gracias, Luisito. Pues ahora también la pregunta es, ¿qué tiene que ganar México? ¿No? O sea, de cara a 2021, Cienfuegos, ¿cómo podría meterse en el mapa político mexicano? En el tablero de ajedrez, ¿qué piezas se van a mover a partir de esta investigación que se le va a realizar a Cienfuegos y todo este proceso? ¿Qué piezas se van a mover? ¿Hacia dónde se van a mover? Porque creo que las preguntas de Javi son muy acertadas. Todo lo que genera la confusión que a lo mejor se puede denotar en, en el público, que estamos un poquito más informados al respecto y que estamos siguiendo de cerca el tema. Porque es un impacto muy diferente el que genera a lo mejor a la comunidad informada que el que podría generarle a alguien que nada más vio la noticia, vio la nota y se siguió de largo, ¿no? Entonces, eh, justo también cuando Javi menciona lo de que Brad dijo los crímenes en México se penalizan en México, pues, es como, pues sí, bro, pero ¿de qué te sirve decir eso si el Chapo se te escapó 2 veces, ¿no? ¿Y qué me asegura a mí que Cienfuegos realmente, en caso de ser encontrado culpable, va a cumplir su condena? ¿Cuál va a ser su condena? El compadre ya tiene 70 y pico años. Entonces, lo vas a poner en arresto domiciliario, lo vas a meter lo vas a meter a la cárcel, este, ¿cómo se va a gestionar esta situación? Y ahora también la pregunta que me gustaría hacer al panel, aprovechando la ocasión, es ¿qué retos le deparan a la justicia mexicana a partir de este proceso que se le va a iniciar a Cienfuegos de cara a las acusaciones de la Fiscalía contra Enrique Peña Nieto y las acusaciones contra Luis Videgaray, que al parecer ya se había girado una orden de aprehensión, pero un juez la desechó me parece que los motivos no estaban lo suficientemente esclarecidos. Pero mi pregunta es esa, ¿qué le depara a la justicia mexicana de cara a estos 3 personajes? Buenísima tu pregunta. Yo ahorita la contesto al final, pero me parece pertinente también esta situación, ¿no? O sea, ¿cómo se le va a juzgar a Cienfuegos en el ámbito de que, pues, no hay que olvidar que es un militar todavía, ¿no? O sea, es el general Salvador Cienfuegos, ¿no? Entonces, tiene foro militar, se le va a juzgar de manera, por la vía militar o por la vía, de los civiles, ¿no? Entonces, también hay muchas situaciones en torno a esta situación. Javi, algo que nos quieras compartir como reflexión final, como hot take al respecto de esto. Bueno, Javi, si nos pudieras ir dando un cierre justo a esta parte de que decía Pablo de la situación de a este Salvador Cienfuegos, ¿cómo se le va a juzgar, no? O sea, porque es un militar todavía activo, es el general Salvador Cienfuegos, va a ser juzgado por el orden civil, por el orden militar. ¿Cómo está esta situación o cómo ves tú este tipo de situación? Si nos lo pudieras dar en un minuto, minuto y medio, está perfectísimo. Sí, claro. Bueno, desde las reformas que hubo en 2016 y 2017 a las leyes, bueno, en el ámbito de los servidores públicos, y sobre todo en específico con los militares, siempre y cuando que en un acto que haya cometido un militar, hablando de, por ejemplo, un delito, esté involucrado un civil, se va a manejar por la vía civil. De todas las maneras. Ahora, ¿qué es lo que va? Eso dice la ley. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero esperar a que inicien un procedimiento, porque la carpeta de investigación se supone que la mandaron desde la Fiscalía de Estados Unidos y aquí no han armado ninguna carpeta de investigación. Eso es lo que se dice. Entonces, tendremos que ver primero cómo va a quedar la carpeta de investigación, si se va a utilizar la de allá, si se va a armar una aquí o si se van a complementar dos. Y ya después, o sea, mi punto de vista, lo que dice la ley es de que se va a tener que juzgar por tribunales civiles, pero ahora sí que vivimos en México y quizás ni lo juzgan, o si los juzgan solamente es en el ámbito militar y termina así.
Digo, la ley dice que es civil, pero pues puede pasar lo que sea, puede pasar un Lozoya, que se inventan una figura jurídica que no existe. Entonces, la ley marca que se va a juzgar mediante tribunales civiles, pero ya veremos qué pasa. This is México, Sí. excelente. Sí, tienes toda la razón, Javi. Y bueno, pues, Joshua, tú como hot cake, ¿cómo ves esta situación? ¿Qué le depara a la justicia mexicana esta situación de Salvador Cienfuegos? Como hot take, creo que debemos de ver un panorama mucho más amplio. Creo que tenemos que ver eh, la situación de Cienfuegos como un ladrillo más en la pared, no en el muro, en la pared de la relación México-Estados Unidos, que al final ha sido un poco tensa a lo largo de estos últimos 4 años de la administración de Trump. Al final creo que las estrategias que se deben llevar a cabo para, en su caso, combatir el tráfico ilegal de armas, sustancias psicoactivas y demás debe basarse en la confianza mutua. Al final, los países no tienen otra alternativa más que confiar mutuamente entre ellos y Estados Unidos no es un país en el que México confíe. Y de la misma manera, México no es un país en el que los Estados Unidos confíen. Tanto es así que la propia fiscalía se negó a compartir datos sensibles de las acusaciones en contra del general Salvador Cienfuegos. Entonces, creo que hay mucho más que ver en esto. No se ha acabado definitivamente. Cienfuegos es el primer paso en lo que podría ser un nuevo episodio de las relaciones México-Estados Unidos en temas de seguridad y claramente salud. Entonces, ahí creo que tenemos que seguir esperando, ver qué es lo que sucede dentro de la relación México-Estados Unidos y qué nos depara frente a la nueva presidencia de Joe Biden. Uy, fuertes declaraciones. Pero sí, tiene toda la razón. ¿Cómo va a desenvolverse toda esta situación? Y bueno, pues vamos a ver. Esto no se acaba hasta que el viejito cante. Y pues bueno, Pablito, cuéntanos qué tienes como hot take. Creo que lo he dicho en episodios pasados y lo voy a repetir porque creo que es el sentir, un sentir que muchas personas que a lo mejor nos escuchan o que no nos escuchan sienten. Quiero confiar en el sistema de justicia mexicano. O sea, de verdad quiero confiar en mis instituciones. Quiero eh, creer que la justicia y la impartición de justicia no está perdida del todo y que esto va a llegar a las instancias a las que tenga que llegar conforme a derecho. Y pues creo que lo voy a dejar ahí. Es más un deseo que un hot take. Ok, ok. Bastante buen hot take. Creo que de manera general las opiniones que coincidimos es que pues vamos a ver cómo va evolucionando esta situación. No podemos dar un análisis más profundo porque pues aún apenas la situación va evolucionando. Y bueno, pues ahora bien, ligado con todo esto de los capos, con todo esto de la droga, hay que recordar que uno de los mayores negocios que existen es el de la droga. ¿Y cuál fue una de las primeras drogas en transportarse a los Estados Unidos y que México ha sido uno de los principales países productores? Es la marihuana, ¿no? Entonces, esta situación del famoso oro verde que ha traído pues tanto desgracias como, bueno, más desgracias más bien a la mayoría del país. Y bueno, pues esta situación de que ahora el Senado de la República, en este dictamen que se aprobó la semana pasada, y que fue votado en lo general, y los artículos sin reserva a favor, y que ahora ha sido enviado a la Cámara de Diputados para su análisis, pues para legalizar la marihuana tal cual. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo ven esta situación? Y me gustaría empezar con nuestro invitado, Javi. ¿Tú cómo ves esta situación de la marihuanización, de la legalización, de la legaliguana? ¿Cómo lo ves? Eh, sí, bueno, son muchos pensamientos, es una relación amor-odio la que tuve con todo ese día en general, porque, bueno, para empezar me agarró por sorpresa que lo discutieran ese día, porque estaba un poquito desconectado de qué reformas estaban sacando, porque pues ya va a terminar el año y hay que sacar, ¿no? Las reformas que quedaron. Y eso en un primer momento. Después, en términos generales,
siento que es un gran paso, bueno, un buen paso, más que un gran paso, un buen paso para dejar para un futuro que promete. Pero es México y se hizo, a mi punto de vista, mal en muchos sentidos, mal incluso faltando técnica legislativa en la que la misma ley no es clara al leerse en términos generales. Hay un artículo, bueno, una fracción de un artículo que dice que ya entrando en la ley, ¿no? Hay una fracción que dice que la posesión de plantas en casa va a ser de 4 a 6 por persona. O sea, para mí eso para empezar es un error en técnica legislativa porque como que de 4 a 6, o sea, no me explicas en qué términos van a decir que van a ser 4 o 5 o 6, si va a ser a discrecionalidad de la autoridad, si van a ser 4 si eres tanto, o X o Y, no se explica de ninguna manera por qué 4 o 6. Para mí no tiene ningún sentido, es como si eh, en un reglamento de tránsito dijeran que el límite de velocidad es de 0 a 100 kilómetros. Pues obviamente va a ser más de 0, o sea, simplemente dame el límite. Eso en términos de técnica legislativa. Y en otras partes, pues el Senado no respetó lo que la Suprema Corte le ordenó, que era promover el respeto a las personas, la no criminalización y sobre todo la armonización de las leyes en pro de la legalización de la marihuana. Porque, o sea, legalizarla no solamente es decir, ya es legal, que es prácticamente lo que hicieron. Bueno, el Senado, ¿no? Todavía no es legal, pero eso es lo que ellos quisieron decir. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que se tienen que reglamentar sobre eso, sobre cómo se va a transportar, sobre quién la va a poder vender, sobre cómo se va a poder consumir, sobre qué pasa si te detienen, y eso es otro punto importante porque se sigue criminalizando. Se sigue criminalizando porque aún así, si te encuentran lo que te encuentren, aún sean los menor de los 28 gramos que ya se aumentó el gramaje, el Ministerio Público, bueno, la autoridad te va a remitir al Ministerio Público y ellos van a tener que desistirse de la acción penal. ¿Por qué? Porque sí, o sea, no tiene ningún sentido, o sea, ¿por qué me vas a detener y vas a decirle y el MP va a decir, no pasa nada, si simplemente no me detienes y ya? Ese es uno de los problemas. Otro es de que entra la ley, bueno, va a entrar la ley y por otra parte las prácticas en los gobiernos locales, sobre todo en la Ciudad de México, son completamente contrarias. Hace unos 6 meses se puso de moda los perros policías que en el metro hacen las revisiones de rutina y si te encuentran alguna droga, te procesan. Entonces, eso no hace ningún sentido y no se armoniza con la ley. Y de igual manera, el presidente sabemos que su su técnica siempre ha sido de criminalizar y el mundo de las drogas no es bueno y X y Y. Entonces, en términos generales, siento que es un buen paso, pero mal hecho. Haciendo una analogía, para finalizar, haciendo una analogía, es como cuando haces una reunión con tus amigos en la que tú dices, sí, sí, hay que hacer una reunión y no sé qué, pero nadie dice dónde, nadie dice cuándo, nadie dice qué va a llevar y no se termina haciendo nada. Entonces, literal sí, se legaliza, pero no sabemos cómo, no vamos a decir cómo, y ahora sí que hay que le encuentre y que se hagan bola las demás autoridades. Y pues eso es lo que a mí no me agrada en nada y parece más que nos están haciendo un favor que haciendo su trabajo, lo que tienen que hacer. Básicamente acaba de describir una de las reuniones de LED. No, no es cierto. Y bueno, pues sí, justo esta situación de que está un poco mal regulada o una falta de técnica legislativa y parece que todo fue fast track, ¿no? O sea, no me gusta el término legislar por moda, pero tal parece que así fue, 82 votos a favor, 18 en contra, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos de quiénes son esos 18. Sir Joshua, por favor, puede decirnos, esclarecernos esta situación. ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina? ¿Viene bien hecha la ley? ¿No viene bien hecha la ley? Pues más allá de que la ley venga bien hecha o no, me gustaría hablar respecto a todo lo que está alrededor. Al final no podemos separar la situación de la legalización, que de entrada aún falta una luz verde más por parte del Senado, además del paso de la Cámara de Diputados, y más allá de eso, el veto
que también tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en repetidas ocasiones ha mencionado que pues no está de acuerdo, como bien ya lo mencionaba Javi, respecto al uso lúdico, recreativo e incluso medicinal de la marihuana. Entonces, creo que la ley hace bien en distinguir entre el uso médico, el uso terapéutico y el uso lúdico recreativo. Creo que ahí hay un paso importante. De una u otra manera, la marihuana ocupada con fines medicinales puede tener varios aspectos positivos. México, en caso de aprobar por completo esta legalización, estaría convirtiéndose en el tercer país en legalizar la marihuana en la totalidad de su territorio, seguido de, después de Canadá y Uruguay. Entonces vemos que América en este momento se convierte en un hemisferio, en un continente con un potencial mercado enorme, que al final es una buena parte de lo que también se está buscando. Al final hay un mercado, si buscas regular algo es porque hay un mercado ahí. Entonces, estamos conscientes de que hay un mercado, sin embargo, se le está dando privilegio a, de entrada, el 20% de las licencias para poder producir con fines de venta se le debe de dar a ejidos, terrenos en cuyos territorios se hayan realizado operativos para la detección de este tipo de cultivos de marihuana para con el fin de erradicarlos, ¿no? Entonces, de alguna manera estás igualando la balanza en términos de los lugares donde antes había sido criminalizada la producción de marihuana para que pueda ser legal de alguna manera. Sin embargo, aquí el problema viene a ser que sigue siendo la marihuana, no es no es una de las principales fuentes de ingreso de los cárteles de la droga en México. Al final, uno de los grandes argumentos para la legalización de la marihuana, las drogas en general, es que se le tiene que quitar poder a los cárteles. Y al final, no es como que se le pueda quitar poder a los cárteles. Al final, los cárteles van a tener una posibilidad de operar de una u otra forma tras bambalinas en este tipo de ejidos a los que se les va a dar cierta prioridad. Entonces, no vamos a ver, creo que al final las miras de esta nueva legislación van respecto a términos de salud, porque incluso quienes estarían a cargo de controlar esta nueva regulación sería un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud. En este momento no tengo el nombre específico, si alguien lo tiene me ayudaría muchísimo, pero para efectos prácticos en este momento lo bautizaré el INTOQUE. Entonces el INTOQUE se llama Instituto Mexicano Güey, para la yo ya me había Regulación y ido. Control del Cannabis. El INTOQUE me gusta más, la neta creo que Está INTOQUE es bien, mucho más Intoque, está catchy, bien, güey. date, güey, Gracias, date. Pablo, gracias, déjame divertirme un momento. Entonces, el INTOQUE sería el organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud encargado de regular esta parte para la producción de cierto tipo de productos con contenido canábico. Entonces, no sé, ya hay varias voces al respecto. Incluso a mí, sinceramente, una de las voces que más quería escuchar era la de Vicente Fox, por algún motivo, porque desde que empezó a sonar la posibilidad de legalizar la marihuana, Vicente Fox dijo, jalo. Vicente Fox dijo, yo le entro. Apenas se legalice, se regularice, yo le voy a entrar, voy a montar aquí una empresa tototototota y pues vamos a hacer ganancia, ¿no? Digo, al final sí quería escuchar la voz de Vicente Fox, nada más para ver qué decía. Y lo que termina mencionando es que se está haciendo de manera tardía y de manera equivocada. Al final, creo que sí me gustaría retomar uno de los puntos que menciona, y es que todo está en manos del gobierno. Al final está todo de manera centralizada y a mí me gustaría escuchar la opinión del panel respecto a esta centralización de
el control de este tipo de productos y a quién podría favorecer en este caso, porque al final va a generar una ganancia. Entonces, ¿a manos de quién o quiénes va a ir? ¿No? Creo que esto es algo a lo que le debemos poner especial atención y a cómo es que se va a crear, cuáles van a ser los lineamientos, los reglamentos de el Intoque y qué capacidades va a tener. Y ya, por el momento ya. Bye. Ca- Cabe mencionar que ligando el tema estamos a favor de este tipo de consumo de sustancias, no mientras grabas un podcast porque si no le pones sin toque. No, no es cierto. Pablito, ¿tú cómo ves esta Para situación? nada, Porque justo todo bien. Joshua habló de del consumo lúdico y recreativo, pero la ley habla acerca del consumo adulto. Entonces, esta situación, ¿tú cómo la ves? ¿Quién sale ganando? Contestando a la pregunta de Joshua. Entonces, a ver, puedes decirnos algo y luego vamos con Javi. Mira, de acuerdo al proyecto de ley, dice que las personas menores de 18 años no tendrán acceso al cannabis para uso adulto, pero no se define lo que es consumo adulto. No hay un, Pues mayor de como una 18 años, definición bro. clara. Sí, pero creo que puede ser muy ambiguo. Am, Ahora, creo que está bien que se regule, o sea, no lo puedes soltar de trancazo y darle fluidez, que se vaya como gorda en tobogán en, en este sentido. Tiene que haber regulación, tienes que establecer lugares delimitados donde se pueda consumir. Las regulaciones si es al aire libre, si va a ser en espacios a lo mejor con poco acceso público, porque ya dice que no puedes fumarlo en plazas públicas, básicamente, en centros comerciales. Estadios tampoco. Estadios tampoco, aunque pues, a la banda de los Pumas le valga 3 kilos ¡Pumas! de pispiete. Este, sí me gustaría ver cómo la van mejorando, cómo van mejorando la ley, que le vayan, que la presenten bien y que se vayan haciendo los parches correspondientes en caso de que se requiera. Pero pues básicamente si vas a hacer algo, hazlo bien. Lo que me preocupa mucho es la industria privada, el sector privado contra las comunidades que ya están produciendo, que se autogestionan. Aquí vamos a ver un conflicto muy fuerte de gente que ya tiene sus cultivos, que va a buscar el registro, que va a buscar el hacerse legal y le vamos a ver cómo le entra la industria extranjera a este negocio que genera muchísimo dinero y probablemente este proyecto de ley ya esté apalabrado con empresas estadounidenses, sobre todo las que residen en el estado de California, para poder entrarle al business de la marihuana. Que si bien, como dice Javi, es un paso importante, es un paso considerable, pues no está del todo bien, no está del todo bien dado. Y pues creo que damos el impulso para un México más abierto, un México más incluyente, donde la comunidad canábica tenga lugar, donde el uso recreativo, el uso el medicinal y científico de la marihuana dejen de estar tapados bajo el nombre de tabú y que pues los productos canábicos ya sean comestibles, ya sean medicinales, sobre todo la cuestión medicinal creo que es un tema que a mí en lo particular me encuentro bastante interesante, pues sea muy útil. Ahorita el PAN en el Senado ya anunció que va a votar, bueno, ya había anunciado que iba a votar contra el proyecto de ley y que de acuerdo a Damián Cepeda, senador del PAN, dijo, estamos en contra de que se abra este mercado a México, lo estamos porque pensamos en cuál México queremos para nuestros hijos, para los niños, para los jóvenes. Nada de bueno ¿Alguien le va a traer puede el que existan pensar en los tiendas niños? en la Sí, esquina gracias. donde alguien se puede ir Solamente a comprar era un churro para drogarse. de una Es que opinión también el amarillismo panista, sobre, pues ahorita que hablaron del El Intoque. azulismo, Yo era el un azulismo. fiel El azulismo azulismo, panista es por favor. simpático. porque bueno, es muy simpático. Pero bueno, hay un Javi tiene alzada la investigador mano, muy le quiero dar famoso la del palabra a CIDE, Javi. Alejandro Madrazo Lahouse, que Gracias o por sea, si quitarme quieren la palabra, saber va de Javi. las drogas, de cómo se maneja en el mundo, cuál es la política pública, cuál es la legislación, y busquen su trabajo. Y él era un fiel defensor, bueno, es un fiel defensor del nombre del Motasupo, pero ahorita ya me gustó más el Intoque, entonces siento que suena más bonito, más
Sí, más chido. Y bueno, igual si quieren revisar su trabajo, o sea, él hace un trabajo de investigación muy bueno. Y igual, o sea, yo siempre que quiero Suena bien. enterarme más sobre esto, más técnico, más Intoque. jurídico, acudo a él y sabe muchísimo. Y Está ad también hoc. es importante eso de lo que señalaban de cómo se va a manejar, si va a ser el sector privado, el sector público. Yo tengo dos posturas que se contradicen. Una es la que obviamente las narcotienditas no se van a dar de alta en el SAT y te van a vender eh, tu... Ajá, exactamente. Pero... Sí, eso, sí, sí. O sea, dame 5 kilos de lo que quieras, pero no te voy a dar bolsitas de plástico, ¿no? Porque contaminan. O sea, ¿Quieres factura con tu bolsita, carnal? ¿Factura, carnal? Híjole, es que ah, ya no te podemos dar no, por bolsitas de eso es a plástico lo por que yo voy. regulación. Eso es importante para mí porque, o sea, yo sé que las narcotienditas, obviamente, pues sus productores pueden ser cualquier campesino. Claro, pero Y lo está que la voy, otra Javi, es que me parte en la asegura que que si que Marlboro la entra motita en que yo esto, compré Camel y es todas estas 100% legal y tabacaleras, no pasó por o el sea, narco, pues. obviamente va a ser Es de legal, va a calidad, ser güey. todo conforme a ley, pero Mota pues los sabor pequeños clavo. productores, ¿dónde van a quedar? O sea, ¿dónde le van a comprar a ellos? Su mercado se va a volver gris. O sea, ellos van a estar, y bueno, el dictamen así lo contempla, van a estar totalmente rebasados porque no van a cumplir los estándares que se necesitan para poder comercializar. E igual yo siento que, bueno, es un gran paso hablando en términos del progresismo de los derechos humanos, porque ya en el momento en el que se legalice, ya no va a poder ir para atrás toda esta situación jurídica. Entonces, todavía puede ir caminando, se puede ir enderezando más, incluso hay temas de propiedad intelectual que se pueden meter en en esa área de las obtenciones vegetales, cuáles cepas se van a utilizar cuáles cepas van a ser las legales, porque si no, mañana nos pasa lo de Uruguay, que la cepa que estaban creciendo crecía muy lento, no se dio abasto y creció el mercado gris durante 6 meses porque no se podían dar abasto. Entonces, también es importante hablar de todas las áreas que va a involucrar esto, pero es un buen paso. O sea, es un buen paso, pero no hay que emocionarnos mucho. Ok, ok. Me parece bastante bueno el análisis que Javi hizo, pues, inclusive hasta la recomendación que nos dio para estudiar y leer un poquito más acerca del tema. Y bueno, pues a manera de cierre, Sir Joshua, ¿qué nos puede decir usted, doctor? Pues creo que hay muchos aspectos a considerar. De entrada, hubo una entrevista por parte, realizada al grupo promotor de la industria del cannabis, que es pues, una de las instituciones más forjadas a nivel nacional para la promoción de este mercado. eh, y mencionan que podría para 2025 dejar una derrama económica de entre 8,000 y 10,000 millones de dólares para México. Al final es una oportunidad de negocio increíble, además de que mencionan que se podrían llegar a generar entre 100,000 y 250,000 empleos de forma directa e indirecta, esos 250,000 empleos serían el equivalente a la mitad de los empleos que se perdieron durante el último mes en México. Entonces, creo que de alguna manera hay que tomar todo en cuenta, más allá de la regulación, las consecuencias que podría llegar a tener y creo que de nuevo vamos a tener que esperar a la manera en la que opere el INTOQUE para otorgar, regular y brindar información sobre las licencias para el control de los cultivos, la producción, el transporte, la comercialización y todo del cannabis para productos con fines médicos, científicos, terapéuticos, cosméticos, porque al final tiene 1,000 usos, o sea, y eso es algo que no podemos dejar de lado. Y si Marlboro le va a entrar, vamos a ver cajetillas de Marlboro, no sé cómo van a comercializar eso. Creo que ni siquiera no se podrían hacer comerciales al respecto, porque no pueden Marlboro tener, Pot. ajá, no sé, Marlboro Pot. Marlboro Pot, no sé, o sea, la verdad es que compañías como esas deben tener a algún pasante encargado de eso. Entonces, creo que sí
tenemos que verlo con la seriedad que merece, más allá de llamarlo Intoque, que me parece un maravilloso nombre, y si la Secretaría de Salud me escucha, por favor, doctor Alcocer, ponga manos a la obra en esto. Pero si lo vemos con cierta seriedad, tenemos que ver la parte económica, pero también la parte cultural, porque puede que el argumento del PAN suene sensiblero, suene azulista, pero más allá de eso, sí tenemos que tomar en cuenta que la marihuana es una droga de entrada para un mundo mucho más dark. O sea, al final puede que la marihuana no tenga este tipo de efectos tan dañinos al consumo en justa medida. Sin embargo, en diversos estudios extendidos a lo largo del mundo, sí se ha demostrado que es una droga de entrada. Entonces, hay que ver de qué manera, en un país como México, que no tiene las políticas de salud pública adecuadas para manejar de entrada el consumo de calorías, y que lo más sensato que se nos ha ocurrido es ponerle etiquetas a los alimentos, ¿de qué manera vamos a lidiar con un mercado, con la apertura de un mercado con un potencial como el del cannabis? Entonces, si no podemos regular las calorías, el alcohol, el tabaco, ¿qué nos hace pensar que podremos regular de una manera eficiente el consumo de marihuana entre la población joven, digamos de 18 a 29 años, ¿no? O sea, ¿de qué manera, cuál va a ser la política por parte de la Secretaría de Salud también para concientizar? No digamos prevenir o evitar, digamos concientizar. Entonces, creo que debemos quedar a la espera, tenemos que estar muy pendientes, muy vigilantes de que tampoco se generen prejuicios en torno al consumo de la marihuana, porque al final tenemos muy buenos amigos que se encuentran en esta feliz situación y creo que merecen respeto porque son personas. Entonces, no debemos dejar esto de lado, no a la criminalización, y esa es una postura que se debe mantener, no criminalizar. Ok, sí, Paz. completamente de acuerdo con completamente de acuerdo con Joshua. Y bueno, pues, Pablito, a manera de cierre, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Cómo ves todo esto? Joshua ya se robó lo que yo quería decir, pero en Consíguete parte tus sí. argumentos. Cállese. En parte sí, reitero, la no criminalización. Un paso. Hay que dar pasos firmes y hay que dar pasos bien dados hacia el progreso, hacia una sociedad muchísimo más incluyente. Y bueno, muchos saludos a la bandita canábica que nos escucha. Ok, un pequeño paso para las plantas, un pequeño paso para los consumidores, pero un gran paso para las plantitas verdes. Y bueno, pues con estas pequeñas, grandes reflexiones que nos hicieron nuestros paneles, nuestro panelista, eso, ustedes me entendieron. Y bueno, pues daríamos cierre y no sin antes decir unas recomendaciones pop que siempre tenemos. Y bueno, pues Javi, ¿qué nos tienes para recomendar? ¿Algún libro, alguna serie, algo que quieras recomendar a la audiencia? Pues bueno, pues dos cosas. He estado jugando Jedi Fallen Order de Star Wars. Yo lo compré en EA Pass en 45 pesos en Steam. No paguen más de eso por ese juego, pero está bueno. Esa, y estoy viendo Jujutsu Kaisen. Vean Jujutsu Kaisen, está muy bueno. Va empezando. Pueden agarrar todavía la onda y esperar mientras sale Shingeki, que sale en 2 semanas. Y ya. Es del mismo estudio, por cierto, que lo está animando. Ok, Entonces, ok. ¡Qué calidad otaku! ¡Qué recomendada ahí. Muy buenas otaku! recomendaciones. Gracias, gracias. Ay, y Pablito, ¿qué nos puedes recomendar para esta semana que tenemos ahí? Yo para esta semana acabo de ver The Mandalorian y la verdad me gustó mucho, pero no la voy a recomendar porque creo que ya la habíamos recomendado antes. Mi recomendación de esta semana es el último álbum de Mumford and Sons que se llama Delta. Está en Spotify, Apple Music y creo que en Amazon Music. La verdad es un disco muy bonito, muy tranquilo, muy diferente al álbum anterior que fue igual Wilder Mind, pero Delta tiene cosas muy bonitas por ahí. Ok, ok, bastante interesante, bastante bueno.
Y Sir Suave, ¿qué nos puede recomendar para esta semanita? Gracias. Para esta semanita les recomiendo Grass, The History of Marijuana. Es una película documental, es canadiense, estrenada en 1999 y fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto. No es cine de arte, la narra Woody Harrelson, es un documental narrado por John Doe sobre la historia de la marihuana y los prejuicios en torno a ella en Estados Unidos durante el siglo XX. Entonces está muy interesante, si les late irse enterando de todos los prejuicios que nacieron durante la guerra de Nixon contra las drogas, adelante, ahí está, bienvenidos, dense. Oh, muy buena recomendación, acorde a este podcast. Y bueno, pues yo les quiero recomendar una serie, se llama Theran, y la pueden encontrar en Apple TV Plus, creo que se llama la plataforma, pero está muy interesante, búsquenla, creo que también está en YouTube. Es un poco de espionaje, un poco del Mossad con el tema de los musulmanes, bueno, en contra de los musulmanes. Está bastante interesante la serie, vayan a verla. Y bueno, pues con esta última recomendación nos despediríamos por el día de hoy, por este episodio, no sin antes pasarles nuestras redes sociales, como siempre. Pablito, las redes sociales, por favor. @_ligando el tema en Instagram y ligando el tema en Facebook. Y Javi, tus redes sociales o alguna red donde te podamos leer, si gustas que te leamos, güey. Sí, bueno, es Javi Bench, XAVI y Bench, como se escucha. Igual, o sea, si ponen eso en Google les va a salir todas mis redes sociales, porque sí me llamo en todos lados. Igual si quieren jugar LOL, ahí estoy. De hecho, vamos a dejar tus redes sociales aquí abajito en la descripción del episodio. Ok, gracias. Del episodio. Y pues de parte de nosotros sería todo. Nos vemos y pues adiós. Bye. Para.